Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca de un Polímata. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y también sobre un tema del cual no habituamos, ¿no? Platicar mucho aquí, cosa que deberíamos porque se supone que es un canal de divulgación y generalmente nos hemos estado yendo por la teología, pues ahora vamos a dar un giro, no de 180 grados, pero sí es un giro interesante porque vamos a hablar sobre el cine, la estética y en parte la filosofía del cine, ¿no? El invitado que tenemos el día de hoy es Itamar Díaz de España, pero preferiría que él mismo se presente. Bien, antes de nada quería agradecer un poco por la invitación y bueno, empecemos. Bien, yo me llamo Itamar Díaz, bueno, Itamar Blebanca Díaz, pero para remitir un poco Itamar Díaz. Soy de España y me considero cineasta en progreso, por decirlo de alguna forma, y amante del cine. Cineasta, claro. O sea, ahí en España no se usa mucho el concepto de cinéfilo. No sé si es que has escuchado. Aquí en Perú, o por lo menos en América, he visto que a los amantes del cine se los llama cinéfilos. No sé si es Sí, que estás familiarizado con ese concepto. sí, es más común, pero no se utiliza tanto, al parecer, bajo lo que yo he escuchado, pero sí es un término bastante utilizado y más por las personas que recién comienzan en el cine. Ah, vale. Entonces, como que en España se utiliza más el cineasta, ¿no? Yo soy un cineasta, a los amantes del cine. Sí, pero diría que hay una distinción entre ellos. Cineasta es aquel que se dedica a estudiar el cine y cinéfilo es aquel que pues sencillamente lo disfruta, ¿no? Yo no soy estudiante profesional de cine, pero sí me considero cineasta ya que hago crítica bastante exhausta de esto, ¿no? Y, 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 bueno, poco más. Ah, claro, miren, ahí tenemos una distinción importante, ¿no? De que una cosa es el que está estudiando el cine, que vendría a ser un cineasta, y otra cosa sería un cinéfilo, que se podría decir que es el que disfruta más del cine, ¿no? Del que hace estas críticas con un vinito en las tardes. Y mira, hay algo bien interesante que tú me comentas de que eres un cineasta en progreso, porque yo cuando he conversado contigo sobre cine me he dado cuenta que tú conoces bastante. ¿Hace cuánto que conoces el cine más o menos y cómo es así que llegaste a conocerlo? Es algo que me interesa bastante. Bien, pues el cine lo comencé a estudiar formalmente, por decirlo de alguna forma, hace nada, un año y medio, 2 años, y comencé más que nada cuando era bastante pequeño. Yo, mejor dicho, mi familia, somos una familia cristiana y siempre nos encantaba ver pues, películas sobre el tema, con películas como La Pasión de Cristo, películas que nos apasionaban y también películas pues, de terror. Mi amor por el cine comienza justamente ahí, ya que el sentimiento que te proporcionaba ver películas de este calibre no lo podías conseguir haciendo otra cosa. Entonces, en el momento en el que tú experimentabas eso, verdaderamente sentías que estabas ahí dentro, te encantaba. Y por ende, al sentir eso, me empecé a tomar más en serio, ¿no? Porque al fin y al cabo son experiencias nuevas al ver cada película, porque si tú mismo te quieres meter dentro del papel y la película está bien hecha, puedes meterte dentro de la película, puedes sentirla, por decirlo de alguna forma. Y es algo que en lo personal amo, porque puede que parezca que no, pero es un sentimiento único, un sentimiento que no puedes lograr fácilmente. Esto se puede conseguir mediante la lectura, pero el cine lo calibra más mediante la imagen, mediante este arte tan bonito que podemos llegar a ver en las cintas. Y eso es lo que te hace que te apasiones a ello. Es cierto, ¿no? Lo que se podría decir la imagen del mundo es algo bien interesante porque incluso, digamos, ¿no? Una persona que ha perdido la visión, de cierta forma se hace una imagen de cómo es el mundo, ¿no? Eh, Imagina, y la imaginación es justamente eso, es hacerse una imagen de algo. Has utilizado un término, y por eso es que me ha gustado bastante tu respuesta. Has dicho un estudio formal, y ese es un concepto de la filosofía directamente, ¿no? El estudio Sí. formal. Entonces, ahí me da como que curiosidad, ¿a qué le llamas tú empezar a estudiar de manera formal el cine? ¿Cuál es el criterio que usas? Bien, para mí estudiar de una forma formal el cine es dejar de mirarlo como un medio de disfrute y mirarlo como un medio de sentimiento. Es decir, la distinción que hay entre este es, en la primera tú sencillamente lo ves y lo disfrutas, y en la siguiente tú quieres estar ahí. Es decir, en el momento en el que tú estás disfrutando esa cinta, por decirlo de alguna forma, quieres estar ahí presente. Esto pasa mucho con el cine de fantasía, cuando te adentras en mundos nuevos,
grandes sagas del cine como Harry Potter, por ejemplo. Mucha gente lo ama y lo ama porque en el momento en el que las ves siente que está presente en este mismo mundo, vive los sentimientos que hay. Entonces, el estudio formal que muchas personas emplean es mirar el cine con unos ojos distintos y analizarlo mediante esos ojos distintos. Aquello que te transmite y poder hacer una crítica constructiva de aquello que te transmite. Más o menos algo como querer ser el actante o querer ser el protagonista de cierta película. Creo que eso en ciertos aspectos podría ser peligroso, ¿no? No sé qué Sí. opinas, por ejemplo, en el caso del voyerismo, ¿no? O sea, si es que quieres dar algún contexto sobre el voyerismo, o yo lo doy de forma sencilla, es, digamos, una especie de a ver, en Perú se llamarían mirones, ¿no? Los que les gusta ver actividades de más 18. Mm. Entonces, en ese tipo de casos, ¿no consideras que sería un poco problemático? O, por ejemplo, en las películas que tratan sobre asesinos seriales, el querer tomar ese lugar, ¿no lo considerarías problemático? ¿O cómo lo verías tú? Sí, y de hecho hay varios problemas con eso, que mucha gente se lo toma demasiado en serio el cine y se toma ese papel en la propia vida real. Hay mucha gente, por ejemplo, el autodenominado Sigma, ese tipo de personas que tras ver varias cintas se piensan que son ellos mismos y toman esa autopercepción del mundo pues, bajo su misma personalidad. Y ya no solo eso, sino yendo a casos mucho más estrictos, el tipo de cine, que obviamente es ilegal, el cine es cine asqueroso, que bajo mi criterio no se debería de tomar cine, pero que lamentablemente mucha gente tiene morbo hacia ello y entonces puede llegar a cometer este tipo de actividades si es alguien que verdaderamente está ahí, dale con ese tipo de cine, ¿no? Y es un problema muy grave que mucha gente debe de tomar y es que aunque el cine sea un medio de disfrute, un medio de arte, algo que tú debes disfrutar, debes de no dejarte llevar completamente, por decirlo de alguna forma. No he visto muchos casos de gente que se haya llegado a ir a la locura por esto, ¿no? Pero sí que es verdad que puede llegar a suceder. Si no me equivoco, hubo un par de casos en Japón sobre eso, sobre personas que copiaban este tipo de cine asqueroso y que ha sucedido en la vida real y sí que hay que tener un tipo de autocontrol y más cuando tú te estás empezando a meter ya en ese tipo de renglones más oscuros. Claro, ahí nos estaríamos yendo, por ejemplo, a el iceberg del cine, pero considero que has tocado un tópico importante y que de cierta forma se puede filosofar sobre ese tópico porque, como bien sabrás, no hay ningún saber que se le escape a la filosofía, ¿no? La filosofía siempre va a estar en todos los tipos de saberes, desde la economía hasta el cine, hasta el arte, etcétera. Y has Sí. tocado un tópico importante de que hay personas que se toman demasiado en serio el cine, pero ¿no consideras tú que el cine como una especie de impulsador cultural, como una especie de pilar de, por ejemplo, de lo que está bien, lo que está mal, la moda, o mejor dicho, un creador de estereotipos? ¿No consideras que el cine es un puente para que ciertas personas empiecen a direccionar su vida de cierta forma u otra? Creo que ejemplos rápidos podría darte en dos aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el cine ojo nos mostró cómo era ya una sociedad de esa época, ¿no? Cómo es que las personas empezaban a trabajar de cierta forma como esclavos y que cuando se inventa la cámara estaba en todos lados y eso es algo que se ha vuelto realidad hoy en día. Prácticamente yo cuando trabajo tengo miedo porque mi cámara está prendida prácticamente, entonces siento que me están espiando, ¿no? Sé, o sea, siento que cualquier cosa que haga va a quedar registrada y eso es algo que ya se ha extrapolado hasta las tecnologías al punto de que una persona dice, no sé, está en su sala y dice, a mí me gustaría comer pollito y luego ya le está saliendo bastante publicidad sobre eso, ¿no? Sí. Y el otro ejemplo sería, como bien mencionas, el de los sigmas, de que el cine te crea un estereotipo, un personaje, el chico malo, el chico bueno, el chico deprimente, el chico que no le teme a nada, el chico que le teme a todo, y estos estereotipos realmente no es que se inventan de la nada, sino que son una especie de radiografía de la propia humanidad, ¿no? Como el voyerismo también, o el cine oscuro, etcétera, que lo que hacen es traer lo peor de la humanidad a la pantalla para escenificarlo, más o menos, ¿no?
Pero entonces, ¿qué opinas tú? ¿Realmente estás de acuerdo en que el cine llega a traer estos estereotipos y que puede influir en el comportamiento de ciertas personas, ya no hasta un modo psicótico, sino de que digamos que es fundamental en la cultura a la hora en la que queremos hacer una radiografía de por qué las personas se comportan de cierta forma? ¿Por qué es que hay un colectivo tan grande que hace esto? ¿Consideras que el cine ha tenido mucho que ver o no? Bien, aunque me gustaría decir que no, personalmente no me gustaría, sí, sinceramente sí. Yéndonos a casos así más notables que podamos ver, podemos hablar un poco del cine político. Cine que puede causar adoctrinamiento a aquellas personas que no están muy leídas en un tema o que sencillamente no le interesan. Bien, yo en lo personal, cuando era pequeño, sí que sufrí un poquito de esto, ¿no? A mi familia también le gustaba varias veces ver varias cintas de cine político, y en el momento en el que tú veías, basado en hechos reales, ¿no? Al principio de la película, te creías aquello. Y en el momento en el que tú ves dicha cinta, te sientes satisfecho, no quieres ir a leer siquiera porque dices, esto es real. ¿Por qué? Porque te lo dice al inicio, ¿no? Y hay mucho problema con eso. Hay películas, que personalmente no te puedo nombrar ahora, pero sí que existen, que son películas, es decir, películas que aceptan el nazismo. Voy a tener que Es, poner un pitido, un pitido. No te preocupes, no te preocupes, sigue nomás, sigue. ok. Películas que pueden ayudar a varios colectivos, y en este caso es el colectivo. Sí que es verdad que muchas personas cuando tienen 13, 14, eh, pueden tener conceptos errados de lo que es la política y su filosofía, y mediante este tipo de medios se pueden sentir centrados. Aunque sea un centramiento equivocado, lo pueden llegar a hacer. Hay varios partidos políticos y dentro de esos partidos políticos pues las personas han visto este tipo de cintas, y a raíz de esto su estereotipo de este tipo de ideologías se han ido maximizando hasta un punto, ¿no? Entonces, sí, puede tener mucha importancia el cine dentro de esto, ya que, quieras o no, en una sociedad en la cual eh, no es muy estudiada, por decirlo de alguna forma, mediante este tipo de cosas las personas se pueden llegar a adoctrinar de una forma bastante grave. Es cierto, y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están siendo adoctrinados, ¿no? Ellos consideran incluso que lo que están haciendo es despertar de una especie de sueño dogmático y que están diciendo, ah, mira, esta era la verdadera realidad. Justamente en el Perú se han dado casos similares a los que tú estás presentando cuando salían ciertos documentales de cómo es que supuestamente fue una época en específico. Ahorita no vamos a tocar mucho el tema de política porque sería otro tema aparte. El tema de política de hecho da para un programa entero, Sí. el cual sería muy interesante, ¿no? Pero claro, el cine político, como bien dices, ya no solamente crea, digamos, hábitos, sino que puede llegar a cambiar la vida de una persona de manera drástica, en el que una persona piense, ah, mira, yo creo que, no sé, un ejemplo súper rápido, como lo que pasó en mi país, ¿no? Yo creo que la reforma agraria estuvo mal, ¿por qué? Porque sus padres le enseñaron eso. Ve cine político que dice lo contrario y dice, no, la reforma agraria estuvo bien. Entonces hay un político que ahora está prometiendo lo mismo de algo que no funcionó y va a terminar apoyando a ese político por lo que ha visto en esa película. Y eso creo que también escala ya a ciertos niveles un poco más peligrositos, como por Sí. ejemplo a quienes utilizan algunas películas de fuentes, ¿no? Como que dicen, no, pero es que en esa película dice tal cosa, como lo que quisieron hacer ahora último con Netflix, con la Cleopatra de color, no sé si es que te enteraste de eso, posiblemente Sí. sí, ¿no? En el que decían, no, es que, es que ella vivió en una época en donde las personas eran de ese color y así, sin conocer realmente cuál era la historia o la etnia de Cleopatra, ¿no? Y ya que estamos hablando de, porque lo has estado mencionando mucho, ¿no? De que en tu infancia veías ciertas películas que te llegaron a marcar. ¿Cuál considerarías que serían tus 5 películas de culto, así unas buenas 5 películas y otras 5 películas infravaloradas? Ok. Mira, de hecho las tengo por aquí, porque ahora he empezado un poquito con el coleccionismo de cine. Y bien, empecemos con la que es para mí la mayor trilogía de toda la historia del cine, incluso superando a una que posteriormente voy a nombrar. Bien, imagino que se verá bien, o si no, digo el título. Bien, esto se llama la trilogía de Apu. Ya, po. Es una trilogía extremadamente, bajo mi punto de vista, muy densa,
que te habla sobre muchos temas, pero principalmente el social económico, y nos relata un poco la vida de una familia que vive extremadamente mal y tienen que el padre estar trabajando muchísimo para poder estar ayudando a su familia, para que no estén mal. Para mí es la mayor trilogía de la historia, ya no solo por toda la historia que te cuenta y la perfección que tiene, sino por lo que te hace sentir. Como ya he nombrado antes, es densa, pero esta densidad se junta con la música que añaden. Es una música preciosa que hace que, a la vez que te sientas abrumado por el cine, por la fotografía que se presenta y por el guión tan bien estructurado, te va añadiendo ese tipo de música, esa música que hace que quieras estar más atento, que lo disfrutes más. Entonces, en el momento en el que tú ves que la familia va poquito a poquito saliendo, pero que siguen habiendo más problemas, que al final el niño consigue, de una forma u otra, conseguir sus objetivos y que poco a poco se va haciendo de un tinte más bonito, te sientes abrumado por todo aquello que te presenta, ¿no? Entonces, a la parte que es densa, es una trilogía lenta, pero que se disfruta totalmente, porque aunque tenga esto, que normalmente son términos que aburren al ver una película, lo disfrutas apasionalmente. Y eso es porque cuando un director bueno ama el cine de verdad, hace que lo disfrutes en cada pequeñito frame de la película. Entonces es perfecta, no le veo fallo alguno. Y siguiendo con esta, aunque esta no sea una película tampoco muy buena, sí que la considero bastante gloriosa por los temas que toca. Y esta es El hombre del brazo de oro, en la que ocasionalmente la protagoniza Frank Sinatra. Nos habla de la vida de un músico que está totalmente dañado en las drogas, en el alcohol, que está totalmente sumergido en estos temas y que le es imposible salir de ahí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una película preciosa, diría yo, una película que toma temas bastante proporcionales que ocurren aún en la vida real y que la gente no os toma muy en serio, aún siendo tan sumamente importantes, que es la adicción a diferentes cosas. Y entonces, bajo las diferentes reviews que he podido ver, está muy mal valorada. Sencillamente no entiendo el porqué, pero me parece fantástica, por decirlo de alguna forma. Entonces, también película de culto también porque es muy antigua. Es muy antigua y esto hace que sea raro que hable sobre estos tópicos, y más por aquellas épocas. Así que bien, teniendo esas dos... mira, sí, de hecho la estaba buscando. A ver. Aquellos que les guste el cine de religión, el cine... ya hablando de cine cristiano, ¿no? Porque es una película bajo el punto de vista cristiano, quiero hablar de Ordet, la palabra, no la de los 40, sino la de los 50. A ver, un momento. Orden la palabra. No la había visto. Creo que voy a apuntarla. Pues, sencillamente no tengo palabras para describir esta película. Me parece perfecta en todo ámbito. Es una película que al principio nos hace ver a una familia muy cristiana, una familia muy religiosa, que se toma estos tópicos de una forma muy, muy seria, ¿no? Y entonces, el chico principal, que se está preparando para el sacerdocio, mientras que está dando su discurso para presentarse al pueblo, ve justamente a un señor, a un cristiano, si no me equivoco, creo que era un obispo o un cura, un sacerdote, que está, no escayolado, está con problemas en las piernas, ¿vale? No puede andar bien. Yeah. Entonces empieza a tener un tipo de crisis existencialista, ya que ve que esta persona que ha servido siempre a Dios, Dios no le está ayudando. Claro, y ahí empieza a tener una crisis. Sí que es verdad que cuando sucede eso se va corriendo y entonces hay una pequeñita escena en la cual me parece que está bastante mal hecha en lo personal, pero que tiene lo suyo, ya que nos habla un poco del existencialismo, sobre por qué el mal, ¿no? ¿Por qué esta persona que está sirviendo no ayuda? Y este chico empieza a estar un poco mal, ya que ve que todo aquello por lo que ha querido obrar por el padre, al final se está empezando a desmoronar, ¿no? Por una crisis existencialista que también pasa muchísimo con las personas. Y a esto añade más, ya que lo vemos bastante mal, la familia sigue sus días iguales, ayudando al chico, y de repente la mujer del chico muere, le atropella un coche.
si ya de por sí el chico estaba mal, imagínate después de esto, cae en la locura completa. Y cae en tanta locura que tras un tiempo llega a creer que es el propio Jesús, es el propio Mesías reencarnado de nuevo. Y ves, claro, tú ves esto y dices, bueno, este se ha quedado loco, ¿no? Tanto sufrimiento, tantas crisis, aquello que ha querido obrar al final se ha derrumbado y que ha caído en la locura. Pero la película va yendo, va yendo, va yendo y ves cosas que te hacen decir, uy, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad que verdaderamente es el propio Mesías? Y llegamos al final de la obra. Es un final que Sin hace que... spoiler. ¿Sin spoiler o quieres contarlo? Yo la verdad que quisiera verlo, pero no quisiera saber el final. Bueno, mejor Ok, sin spoiler, vale. sin Sin spoiler. spoiler, sin spoiler, ok. Sí. Bien, pues al final tú sigues creyendo que está loco. Ah, este está loco, ¿cómo va a decir eso? Pero claro, él mismo dice que se debe de tener fe. No voy a contar muchos Ya. spoilers, ¿vale? Solamente voy a decir esto, fe. Sí, sí, porque Entonces, quiero ver cómo es que se sale de eso. ok, están en un entierro. Un entierro muy, muy da pena. Entonces, se obra mediante la fe y ocurre un final que te deja tan deslumbrado, un final tan bonito, Ya. un final en el que entiendes que la fe verdaderamente sirve para aquellas personas que creen, que aman aquello por lo que creen, y es sencillamente preciosa esta película. Para mí es de las mejores de toda la historia por todos los temas que toque y justamente por ese final tan bonito que tiene. Tendré que verla entonces para dar una especie de veredicto. Es interesante porque justamente los ejemplos que vas brindando nos demuestran que el cine lo que hace es coge ciertas cositas que, aunque son de, aunque son comunes de cierta forma, porque es algo que podemos ver día a día, realmente no la profundizamos hasta que la vivimos. Por ejemplo, el tema de la adicción. A veces tenemos algún familiar que no es muy cercano, pero es un conocido, es un amigo, etcétera, ¿no? Que está metido en una especie de adicción, pero nosotros decimos, ah, bueno, es que le gusta tomar, o le gusta salir mucho a fiestas, o le gusta hacer ciertas cosas que son negativas, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la lucha interna que está teniendo esa persona, Sí. y lo que hace el cine es justamente te proyecta eso, ¿no? Hace que tú puedas sentir eso. Y ahora, en este caso también, las crisis de fe son algo muy comunes, pero hasta que no lo vives, tú ves a una persona que está teniendo una crisis de fe y le dices, no te preocupes, ya se te va a pasar, tranquilo, o te dicen, no, que tienes que rezar más, ¿no? Etcétera, lo cual también ayuda, obviamente, pero no, eh, no son tan empáticos hasta que lo viven. Esa es una problemática muy grande que yo creo que el cine por lo menos ayuda a que las personas puedan empatizar con otras. Y esa puede ser y esa puede ser un arma de doble filo también, considero yo, en ciertos aspectos. Querer que, por ejemplo, ahora, y eso es algo que ha pasado con esta serie de este psicópata Jeffrey Dahmer, si no me equivoco, creo que se llamaba, ¿no? En el que ahora ya no vas a sentir empatía por alguien que esté teniendo una crisis de fe, o no vas a sentir empatía por alguien que esté en una adicción, sino por un asesino serial, ¿no? Por eso digo que podría ser un arma de doble filo también. ¿Cuál es tu cuarta o quinta? Cuarta, creo, ¿no? Sí, cuarta. Bien. Eh, no podía faltar, obviamente. No daré una breve sinopsis de esta película porque hablar de lo que engloba esta película es sencillamente quedarse corto, da por un vídeo de 1 hora, porque es una película a raíz de que es absolutamente rarísima, que no, es imposible entenderla a la primera, necesitas ir más allá, es espectacular, ¿no? Porque al fin y al cabo está Ingrid como personaje principal, para mí es la mayor actriz de toda la historia del cine, por todo lo que ha logrado y todo lo que ha protagonizado. Y entonces, claro, te añade miedo, te añade dudas, o existencialismo, como antes también hemos nombrado, y te deja bastante tocado. Hablo de Persona, que lastimosamente yo me compré una edición en portugués, y es sencillamente es increíble, ¿no? Porque puedes llegar a ver, por decirlo de una forma muy breve, la genialidad que se puede llegar a tener mediante solamente la fotografía y la dirección de la música. Es decir, es una película que no contiene casi guión, es una película que se basa mediante la fotografía y mediante la dirección musical, y, y toca tantos tópicos que te hace quedarte abrumado, ¿no? Por todo. Te quedas así mirando la pantalla y no te puedes creer lo que estás viendo. Por ende, otra película de culto.
Y ya va... Has... Ah, ¿Mm? no, no, termina y luego yo te comento algo Ok, interesante. ok, ok. Y ya, por último, la que es para mí la obra magna del cine de amor, una obra que no se puede comparar con ninguna otra, es In the Mood for Love. No sé si la has escuchado. Suena, me suena. ¿Tienes la portada Es... ahí o...? Ah, no, aquí no, aquí no. Esa cinta es muy cara. Pero es fotografía pura. Es el cine en su máxima expresión. Claro, si haces un poquito de análisis del director, entiendes un poco más del por qué tiene tanta genialidad esta película, ¿no? El director, cuando era joven, se mudó a un pueblo y él no, pues le costaba muchísimo socializar y por ende su día a día era con su madre yendo al cine. Entonces él vivía su vida, sus experiencias se basaba en aquello que vivía en el cine, que es de lo que estábamos hablando al principio, aquello que tú sientes viendo el cine, porque es tan especial. Entonces, claro, vemos una película en la cual se habla de amor, pero un amor muy raro, porque no la entiendes. No la entiendes. Al ser una película con un guión tan exhausto y que solamente se basa en el guión musical, por decirlo de alguna forma, y en la fotografía como con persona, hace que te sientas raro viéndola, ¿no? Porque a la par de que la música es preciosa, la fotografía también lo es. Tiene escenarios muy raros, escenarios de cámara en la cual, en vez de ser una cámara normal, se ve media pared y media persona. Y aunque parezca una toma tonta, una toma que dices, bueno, una toma más, en el momento en el que tú te enteras de qué es principalmente esa toma, que habla justamente de el cómo se siente esa persona, que se siente encerrada en una vida en la cual no quiere estar, y más hablando sobre el amor, que es del tópico principal, entiendes el por qué es tan especial esa cinta. El cómo es posible que una simple toma pueda explicar tanta cosa sin siquiera explicarte nada. Es una película que te explica todo sin explicarte nada. Y es por eso que se le considera la mejor cinta de amor de toda la historia del cine. Porque algo tan básico como lo puede ser una simple escena, te puede explicar más que una película de 2 horas. Entonces eso es lo especial que tiene esa obra. Wow, es increíble. Ya las tengo ahí apuntadas. Voy a revisar el video también para verme esa última que también me ha causado bastante curiosidad, en específico las últimas dos, porque has tocado ahora otro tópico que es polémico, es un tópico picante, del cual incluso creo que tuvimos una conversación hace tiempo, ¿no? Y es sobre el guión y la fotografía. ¿No? De qué cosa es más importante en una película o qué hace ¿qué es lo más importante dentro de una película? Su guión, la fotografía. Nosotros sabemos que, y esto es un comentario mío, no sé si es que estarás de acuerdo, pero de que hay muchas formas de disfrutar una película. Desde a las personas a las que les gusta solamente el guión, como si estuvieran leyendo un libro, ¿no? El guión escrito, no el guión musical, sino el guión escrito. En el que si no ven una especie de plot twist muy fuerte, dicen, ah, bueno, como que no me ha gustado, ¿no? Hay otras personas que lo que ven en las películas es el sentimiento que les causa, pero no un sentimiento muy profundizado, sino como, por ejemplo, había películas que yo veía cuando era niño y que me gusta verlas nuevamente cuando soy adulto porque me hacen sentir emotivo, ¿no? Hay otras que simplemente lo que les gusta es que las películas les esté bombardeando de emociones fuertes como una película, ¿no? Como hay ciertas películas en donde pasa algo súper fuerte, que el protagonista y la chica muere y luego reviven. Entonces, estas emociones fuertes como que eso es lo que les gusta. Pero hay otro nivel también en el que se disfruta y creo que eso es más para los que han estudiado o fotografía o para los que les gusta la fotografía, etcétera, que es justamente el plano fotográfico en las películas. Eso es algo que a mí me pasó porque yo la verdad era muy, digamos, era un novicio con lo que respecta al cine. Yo me iba más por la trama porque me gustaba leer mucho hasta que hasta que llevé evidentemente mis asignaturas de cinematografía en la universidad y me di cuenta que la fotografía es algo que lamentablemente pasa en deber muchas veces cuando uno ve una película porque la fotografía es pieza clave. Entonces, ahí preguntarte, ¿no? ¿Tú consideras que toda persona que ve una película debería de tener presente la importancia de la fotografía o consideras que no es necesario porque cada uno tiene su propio modo de disfrutar una película, como los ejemplos que te planteé? ¿Qué opinas al respecto? Bien,
Para mí, ya resumiendo un poquito, para mí la esencia del cine, aquello que hace que el cine sea justamente cine y no sea sencillamente un poemario o un libro, es justamente la fotografía. Aquello que te puede hacer experimentar la fotografía no te lo puede hacer sentir un libro, ya que tú un libro, a raíz de que lo lees, te haces tu propia imagen. Pero tú cuando ves una película ya no solo ves ese propio libro, porque estás viendo un guión, sino que también ves aquellas imágenes que te estabas haciendo, pero plasmadas. Por ende, la esencia del cine se debe de basar justamente en la fotografía, ya que existe cine sin guión, con guión que no existe, y no puede existir justamente cine con guión sin fotografía. De ejemplo, puedo poner La Jetée, una obra francesa, si no me equivoco, preciosa, que se fundamenta en la fotografía. Son literalmente frames de fotografías que van pasando y te van contando una historia. Ahí no existe guión alguno y es una película extremadamente galardonada porque si te encanta el cine y verdaderamente quieres estudiar esa cinta, experimentas muchas cosas. Y yéndonos tampoco muy allá, podemos hablar también sobre el cine mudo. El cine mudo no presenta guión alguno. ¿Por qué? Pues porque la raíz de este propio cine es que no exista guión. Que tú lo experimentes justamente por la fotografía, por diferentes planos, por las expresiones de los propios personajes, por decirlo de alguna forma, etcétera, etcétera. Entonces, contestando lo primero, porque me he ido un poquito por las ramas, para mí sí, toda persona que verdaderamente quiera exponerse al cine, a qué es el cine, debe entender justamente los criterios que hemos nombrado, que puede existir cine sin guión, pero que no puede existir cine sin fotografía. Entonces se debe tomar muy en serio esto, ya que pueden existir obras gratas en guión, como poniendo un ejemplo muy nuevo para no irnos muy atrás, El Irlandés. A mí me parece una obra magna en guión, es un guión extremadamente bien formulado y también por lo larga que es, porque quieras o no, es un trabajo muy grande hacer una película de más de 3 horas y que encima esté direccionada de una forma tan bonita y además, si no me equivoco, el irlandés está fundado en un acontecimiento real. Entonces, aquellas personas que ven el cine sencillamente por el guión, les recomendaría, bajo mi propio criterio, que vayan más allá, que vayan a qué es verdaderamente el cine, ¿no? Y si llegan a ese punto entenderán que la fotografía es tan sumamente importante porque es lo que hace que el cine se diferencie de una obra literaria. Es aquello que tú en el momento en el que lo ves puedas llegar a experimentar. Entonces, para mí lo más importante del cine, como he nombrado principalmente, es la fotografía. No puede existir cine sin fotografía. Mira, es justamente una respuesta interesante porque creo que también cabría y sería necesario hacer la distinción entre guión, trama e historia, ¿no? Que son cosas diferentes. Porque un guión, como se puede ver en su propia palabra, es una guía. Sin embargo, hay ciertas películas o hay, digamos, cierto género del cine como el surrealismo, aunque si no me equivoco, Bretón decía que el surrealismo no era un género, sino que era una herramienta de cine, si es que no me equivoco, no me acuerdo bien esa Sí. frase que decía Bretón, pero se crea una trama mediante la fotografía. No es que se crea a la fotografía mediante lo que está establecido en un guión, ¿no? Creo que esa sería una distinción importante, porque al final alguien te podría decir, no, pero has unido todas esas fotografías según un guión, cuando realmente no es así, sino que las fotografías han ido creando una trama, ¿no? Y esa trama final es el resultado, es la historia. Creo que sería una distinción importante. Y justamente ahora, que hemos traído a cotación el surrealismo. ¿Tú qué opinas de eso? Porque fue gracias al surrealismo que de cierta forma yo me di cuenta que lo más importante en una película era la fotografía, más allá que solamente el guión. Y posiblemente para muchas personas eso sea como que una locura, ¿no? Dices, no, pero yo estoy yendo a ver yo estoy yendo al cine o estoy yendo a ver una película porque quiero que me cuenten una historia, porque voy a ver yo surrealismo, dirían, ¿no? Posiblemente para los que no han visto nunca surrealismo, ver por primera vez una película de surrealismo, si no entienden la importancia de la fotografía, no la van a disfrutar. ¿Qué opinas de eso? Sí, me parece totalmente acertado y más hablando del cine surrealista, que era algo que iba a nombrar antes, pero tampoco lo he visto para ese tema, pero bien, el cine surrealista es
no hay palabras para nombrar el cine, para describir lo que es el cine surrealista. Es magnífico, sería quedarse corto, ya que para mí es la parte del cine que más te puede llegar a hacer experimentar. Vives algo que no puedes experimentar con otra cosa, porque es un cine que se fundamenta justamente, como el propio nombre dice, en el surrealismo, en experimentar totalmente con el calibre del cine. Entonces, podemos ver obras magnas, como puede ser Un perro andaluz, como la típica escena en la que le abren el ojo. Esa escena es magnífica, es decir, Sí. parece una escena tan tonta, pero como pasa con In the Mood for Love, te explica tanto que es bellísimo. Entonces, el cine surrealista te explica lo mismo que te puede llegar a explicar una cinta de 3 horas con el mejor guión de toda la historia, pero en 40 minutos. Entonces, el cine surrealista se debe, antes de entrar a este tipo de cine, primeramente te debes de adentrar un poquito en el cine mudo, para irte acostumbrando a esa falta de guión, a ese cine que simplemente se fundamenta en aquella fotografía que posteriormente formaliza una trama que te acoge mucho. Y claro, yéndonos también al pasado, antiguamente no existía tampoco el guión. Antiguamente las películas también eran mudas, en los comienzos del cine, pero sencillamente se fundamentaban también en la fotografía. No existía guión porque no se sabía cómo hacer. Al fin y al cabo era el principio del cine. Entonces, el surrealismo es la parte más bonita que hay del cine, aquella parte que más puedes llegar a sentir, aquella parte en las cuales puedes mezclar tus sentimientos con aquello que te hace alucinar, ¿no? Con todo lo que puedes llegar a entender, y entonces es perfecto porque puede tocar 300 tópicos de una forma muy breve y muy sencilla, pero de una forma muy loca, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, ¿no? Y justamente ahora que haces este comentario de que al inicio no había guión, es completamente cierto. Basta que una persona estudie la historia del cine, que vea, por ejemplo, la primera proyección de los hermanos Lumière, para que se dé cuenta que Mm, era solamente un tren recorriendo la calle, nada más que eso, ¿no? sí, Y creo que, y esta es una hipótesis mía, y no sé si es que la compartas, pero sería interesante analizarla, el hecho de que podemos encontrar en la fotografía un escape o una solución o un antídoto a eso que mencionamos al inicio que muchas veces causa el cine, ¿no? El cine político, el cine religioso también, o cualquier tipo de cine, incluso el cine científico, vamos a llamarlo, que a veces el cine científico está embarrado de apología hacia el ateísmo. Estoy seguro que debes haberte cruzado con eso, ¿no? En el que ponen a una persona religiosa como un ignorante y ponen a un científico como el que sabe. Justamente el otro día me salió en TikTok un clip sobre eso, en el que supuestamente una persona religiosa estaba defendiendo su fe y el científico la terminó callando y algo así, ¿no? Entonces, yo creo que una buena herramienta para sobrevivir a eso es justamente entender la importancia de la fotografía, porque la fotografía es aquello que considero es lo que causa que las personas sean más fáciles de manipular. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando colocan a una persona que quieren que sea el ejemplo a seguir en una toma, utilizan tomas de empoderamiento, un contrapicado de abajo hacia arriba, le ponen una especie de sombra como para que se vea más grande, más alto, le hacen planos de talle inamovibles, ¿no? Planos, digamos, sensuales, etcétera. Pero cuando quieren que una persona se vea como el ejemplo que no debe seguir, le hacen planos aberrantes, le ponen una música incómoda, le hacen planos en el que se ve más pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, considero que si es que una persona incluso en el cine político, cuando quieren, por ejemplo, demostrar, vamos a suponer que hay personas trabajadoras, ¿no? Vamos a suponer que es una película comunista, ¿no? Hay personas trabajadoras que están en el campo y les hacen planos detalle a las manos y cómo es que sus manos sangran por estar trabajando. Eso es algo cierto. Hay personas que lamentablemente pasan por eso. Sin embargo, una persona que conoce de fotografía se va a dar cuenta que ese plano detalle está hecho adrede para justamente causar sensibilidad. Y no se va a centrar tanto en que el guión te va a terminar vendiendo que la revolución comunista tiene que resurgir o algo así, sino pues en el aspecto emotivo de cada toma, ya no tanto de la historia en general y el mensaje que está queriendo venderte, sino de la fotografía.
Caso contrario, a una persona que simplemente vea esa escena y diga, ah, bueno, no, entonces el mensaje final debe ser cierto porque busca una solución a todas esas personas que están con las manos sangrando, ¿no? Podría ser esa diferencia. ¿Qué opinas? Sí, bueno, no diría que es hipótesis, porque para mí sí que es totalmente acertado, es algo que podemos ver totalmente presente, y más cuando se entiende una cosa, que es que justamente una cinta es, por decirlo de una forma muy breve, el sentimiento del propio director, su pensamiento. Entonces, una película siempre va a abarcar aquello que el director siente, aquello que piensa. Y nombrando también el cine político, hay mucho más de esto aquí y podemos llegar a esta conclusión cuando también hacemos apología a diferentes ideologías. Antes hemos nombrado el cine nacional socialista, por no repetir el otro nombre, y claro, hay películas pro nacional socialistas. ¿Y por qué? Porque justamente estas cintas se basan en el pensamiento del director y esto siempre va a suceder. Para tampoco irnos muy lejos, podemos hablar sobre una película que se llama Santantango, que no, sinceramente no me acuerdo ahora mismo del director, pero es una obra magna que tiene 7 horas, 8 horas de duración, que muy poca gente puede llegar a verla por la densidad que tiene, y es una película que también se formaliza en la fotografía. Entonces, vemos un poco el cómo acaba Hungría tras el comunismo y vemos mediante diferentes percepciones de los personajes el cómo se vive esa vida, y es por eso que es una obra tan importante. Entonces, claro, entendemos bajo esa película que el comunismo no causó muy buena vida en Hungría, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y claro, esto lo llegamos a concluir porque el director ha concluido su pensamiento en esta misma obra, que no vivía bien. Y es algo muy importante de aclarar eso. Y claro, si formalizamos una fotografía muy bien hecha, un experto en fotografía, puedes notar eso. Y aunque sean cositas pequeñas, cositas que no puedes llegar a ver, si estás atento las puedes llegar a ver, como el ejemplo que antes has dado de las manos. Y es muy importante y puede causar el adoctrinamiento que antes hemos nombrado al principio, que puede estar muy presente para aquellas personas que no son muy leídas o no quieren ejercer ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. Incluso, ¿no? Eso es algo que, ya para que vayamos cerrando también, antes de que cerremos, me gustaría que hablemos sobre lo que se está hablando más hoy en día, que es sobre la película de Barbie y la película de Oppenheimer, ¿no? Estaría interesante. Pero antes de eso, eh, hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Tú consideras que evidentemente una película es, digamos, una producción cinematográfica, ¿no? Que conlleva la fotografía, un tiempo prolongado, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, no puede haber en la actualidad, y esa es una pregunta también, si es que no estás de acuerdo, me lo puedes decir, pero yo creo que no pueden haber películas de un minuto, por algo se los conoce como cortos, ¿no? O como, ¿no? Etcétera. Pero ¿tú consideras que el cine comercial, y aquí incluso no yo tendría que darte mi definición de cine comercial, pero tú consideras que el cine comercial es algo que le está haciendo bien a la sociedad, es algo que le está haciendo mal? El ejemplo del cine comercial generalmente no puedo englobar a Disney como algo malo, porque Disney tiene joyas, tiene películas muy buenas que dan no solamente buenos mensajes, sino que también tienen buena fotografía. Pero últimamente en su intento de hacer apología hacia la inclusión, cosa que es súper rara porque mucha gente piensa que recién hoy se está dando esto de la inclusión cuando es algo que se da desde hace mucho tiempo, solamente que ahora pareciese que no están intentando necesariamente hacer inclusión, sino están queriendo cambiar un paradigma, pero de forma muy abrupta, ¿no? Al punto de que te ponen un personaje principal que que ha tenido un mismo aspecto durante muchos años, te lo cambian de forma drástica y te dicen, no, es que si es que no lo aceptas, estás siendo racista, si es que no lo aceptas, estás siendo clasista, no te venden ese mensaje. ¿Tú consideras que el cine comercial en general le hace bien a la sociedad, o que por lo menos es un entretenimiento que no hace daño, o consideras que es algo que en algún punto va a terminar hundiendo cada vez más al cine y haciendo que las personas aprecien menos el cine como se debería apreciar correctamente?
Bien, pues es una pregunta muy interesante y que podemos hacer una extensión bastante grande. Y sinceramente, para mí el cine comercial está causando la destrucción del cine. El por qué es porque justamente aquel director que busca hacer esa película no lo hace por el amor que él siente hacia el cine, como hemos nombrado antes con el director de In the Mood for Love, que ha vivido para el cine toda su vida, incluso cuando era pequeño. No, lo que el cine comercial busca hacer es que a la gente le guste. Tú hacer una película, aunque para ti sea horrorosa, pero que a la gente le cause agrado, ¿no? Aunque toque temas que pueden ser totalmente erróneos, como hemos nombrado antes, también puede causar bastante revuelto en la sociedad. ¿El por qué? Es porque si justamente hacemos un cine que tenga que estar justamente pegado a los tópicos de una sociedad actual, haces que se pierda justamente la realidad, ya que no yéndonos muy lejos, en diferentes países, no sé si tocar este tema, pero podemos hablar de progresismo, sobre cosas que van contra la propia biología, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, si tú te fijas solamente en un cine comercial para que a las demás personas le agraden, aunque esto mismo sea incorrecto, causas una, que la sociedad esté bajo una terminología incorrecta y segunda, que destruyas la esencia del cine. Porque como he dicho, principalmente tú no haces una cinta por el amor que tú sientes, no, lo haces para agradar a los demás, para que aquellas personas que sientan que una cosa no es así, lo sientan. Y eh, no me parece justo para aquellas personas que amamos el cine, ya que no se les da rienda suelta a estas personas como se les hacía antiguamente. Antiguamente tú hacías una película, la exponías y a la gente le gustaba. Porque obviamente sentía aquello que el director quería hacer y el director se sentía genial consigo mismo, porque decía, he expuesto todo mi amor, todo mi pensamiento en esta cinta, todo mi esfuerzo y he logrado que a aquellas personas les guste. Pero claro, hemos pasado de eso a actualmente hacer películas para que diferentes colectivos se sientan gratas con estas, aunque vayan contra de lo ya postulado. Entonces, para mí sería justamente fijarse solamente en eso, causar un poco de revuelto en la sociedad y causar la destrucción del cine. Y es un caso bien interesante porque si es que te das cuenta, ¿no? A ver, nosotros podríamos, digamos, ser un poco condescendientes y decir, no, estas personas realmente, las películas que están haciendo, sí, las hacen porque quieren agradarle a un colectivo, pero a la vez lo están haciendo porque aman, digamos, esa idea progresista, ¿no? Esta idea de una especie em, de que puede ser lo que quiera ser, como diría Barbie, ¿no? Si es que ahorita yo quiero ser un niño de 3 años, puedo serlo sin ningún problema y cosas así. Entonces, vamos a suponer que realmente lo hacen por amor a eso, nos damos cuenta que realmente hay una arbitrariedad, porque estoy seguro que debes haber escuchado el caso de Sound of Freedom, ¿no? Esta Sí. película que está siendo censurada en todos lados y es, digamos, ¿no? Si es que realmente ahora nosotros diríamos, mira, Disney o otro tipo de empresas lo que están haciendo es querer hacer un grito por las injusticias sociales, ¿por qué no pasa con todo? O que Hollywood está queriendo hacer, bueno, esto es un tema que también hubiera estado interesante hablar sobre la huelga de autores en el cine, ¿no? Que ahora se está dando, pero realmente no estoy muy enterado sobre el tema, si no me equivoco es sobre, porque quieren colocar IAs para que reemplacen ciertas actuaciones, lo cual le iban a pagar menos a los autores, etcétera. Bueno, el punto es que si es que realmente están queriendo hacer un grito de justicia social, ¿por qué no pasa con todo? ¿Por qué lo que tiene que ver con, por ejemplo, la religión lo censuran? ¿Por qué lo que tiene que ver con las denuncias de esto que no podemos decir en YouTube porque tendría que poner un pitazo gigante, ¿no? ¿Por qué lo censuran? Incluso ni siquiera sé si es que por decir Song of Freedom ya mi video vaya a pasar a revisión, o sea, a ese nivel, ¿no? Y nos damos cuenta que son denuncias legítimas. Entonces, ahí yo considero que hay una especie de hipocresía, incluso dentro del cine comercial que se supone que está hecho para las masas, ¿no? Se supone que el cine que está hecho para las masas debería de ser tolerado por el hecho de que está, eh,
tolerado, entre comillas, por el hecho de que está haciendo un grito de justicia social, pero realmente vemos que es que quien decide cuál es esa justicia social es a todas luces un colectivo progresista. Ahora, una persona podría decir, claro, porque el progresismo quiere justicia. Bueno, yo invitaría a cualquier persona que crea eso a un debate formal a ver si es que realmente puede sostener eso, ¿no? Sería bien interesante. Pero bueno, no sé, ¿qué opinas sobre esa Sí, hipocresía que hay en el cine comercial? pues acertada totalmente, y es justamente por lo nombrado. El cine comercial lo que busca es agradar a aquellos colectivos y no busca siquiera hablar de la propia realidad. Has puesto el ejemplo muy bueno, que es la persecución de la iglesia a día de hoy, que siquiera uno es muy notoria en la sociedad, y más cuando hablamos de progresismo, que justamente quiere la destrucción de esta misma. Pero claro, vemos que este propio cine comercial da muchísimo punto a estas ramas progresistas. Solamente hablan de estas, incluso movimientos LGTB, feministas, Black Lives Matter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ves que justamente se fijan solamente en ese tópico, pero no van a los problemas reales, a todos los problemas que hay en la sociedad, y se fijan solamente en aquellos que a día de hoy se están dando muy notorios. Y es por eso mismo que es cine comercial, porque se busca agradar a aquellas personas que a día de hoy están dando demasiado bombo. La persecución de la iglesia sí que es verdad que se ha hablado muy antiguamente en el cine, a día de hoy, que yo sepa, no, en los 90 o 80, si no me equivoco, se hablaba mucho, y pues claro, porque era el tópico que en esos tiempos se quería buscar, porque era algo que realmente pasaba. Pero a día de hoy hay un millón de injusticias en el planeta, como pueden ser guerras en Siria a manos de diferentes personas, y no he visto yo ninguna película acerca de eso. No he visto ninguna película que paternice con estas personas que están sufriendo. En cambio, ves que el tópico de la sociedad a día de hoy son los temas que antes he nombrado, y solamente hay cintas de esto. Y es un problema muy grave, ya que nos restringimos mediante el cine comercial a agradar a un tipo de personas que a día de hoy están teniendo demasiado deslumbre, pero no nos fijamos en todos los problemas que abarca la sociedad. Claro, incluso, ¿no? Y es que creo que eso también se debe a que, por ejemplo, sabemos que los actores, para que mantengan su trabajo de actores y para que sigan teniendo papeles, tienen que obedecer lo que dicen sus cláusulas y decir, sí, yo apoyo tal cosa, etcétera, ¿no? Eh, y creo que el problema es que muchas personas que ven, por ejemplo, no sé, dicen, ay, pero tú estás en contra entonces de que las personas de color estén en el cine, tú estás en contra de que las mujeres se empoderen o cosas así. No realmente. Solamente que las personas piensan que si no apoyas un movimiento como el Black Lives Matter, automáticamente estás en contra de las personas de color y que nunca apoyarías una cinta con personas de color cuando no es así. Desde hace muchos años han habido películas, no sé, protagonizadas por Will Smith, vamos a dar un ejemplo, que muchas veces han sido mis favoritas y las he visto un montón de veces, y el hecho de que no apoye el movimiento Black Lives Matter no es sinónimo a que automáticamente voy a decir, allá, todas las películas que sean protagonizadas por Will Smith están mal porque son protagonizadas por una persona de color. Eso no tiene sentido, pero realmente eso es lo que tienen en su cabeza, piensan eso, ¿no? Y digo que eso es errado porque realmente el movimiento Black Lives Matter es un movimiento político, es un movimiento que solamente utiliza el tema de la inclusión racial como pantalla, tiene muchas otras cosas detrás, al igual que el movimiento feminista, al igual que el movimiento LGBT. No es que si no apoyas el movimiento LGBT automáticamente eres homofóbico o cosas como esa, porque esa es una pantalla y esa pantalla es la que reflejan en el cine, a través del cine comercial, ¿no? Pero evidentemente ese es un tema súper larguísimo. Ya nos vamos a ir para la hora y tengo que editar este video, tengo que pitar cada vez que has dicho nacionalsocialista. Así que vamos a cerrar, pero contigo, claro, espérate, vamos a cerrar, pero primero comentando este tema tan interesante que es Barbie y Oppenheimer, ¿no? Que ahora se ha vuelto como una especie de punto en la historia en el que la sociedad se divide en dos. Los que quieren ir a ver una película profunda, interesante, que te choque y que te deje pensando como lo es Barbie, y los que quieren ir a pasar un rato y ver Oppenheimer, ¿no? No sé si es que has entendido que le he cambiado. No, Sí, de cierta forma, no, pero de cierta forma creo que ambas películas tocan
tópicos filosóficos bien interesantes, ¿no? En el caso de Barbie, que es el aspecto icónico, ¿no? Es un personaje icónico desde hace muchos siglos. Incluso he visto memes bien interesantes de personas que dicen, cuando yo era niña no me gustaba jugar con Barbie, me vestía de color negro, no me gustaba para nada el color rosa, pero ahora quiero ir a ver Barbie porque es una película icónica, sí o sí tengo que ir a verla, ¿no? Y otras personas que dicen que no les gusta la historia nada, pero que les llama la atención esto de Oppenheimer más porque quien lo está haciendo es Christopher Nolan, ¿no? Y es un directorazo. Entonces, es interesante porque yo considero que también nos da una especie de radiografía de cómo va la humanidad en la actualidad, ¿no? De que sí hay estas divisiones interesantes, ¿o qué opinas tú? Bien, en lo personal no he tocado mucho el tema de Barbie y Oppenheimer, sí que he visto varias cosas y más con el tema de Oppenheimer por el tema de la fotografía de Nolan, que ha hecho una locura con el tema de las explosiones, pero claro, hablando de justamente lo que has nombrado me parece muy interesante sobre lo de Barbie, ya que sí que es verdad que vemos un modelo bastante estereotipado, por decirlo de alguna forma, pero que se fija en la historia principal, es decir, no puedes cambiarla porque a día de hoy esté mal visto, porque al fin y al cabo es una historia real, una historia que debes de seguir unos pasos para que se cumpla. Si no, no sería una película de Barbie, sería una copia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, el ejemplo que has dado de a mí no me gustan las Barbies, nada, cuando era pequeño no me vestía así, pero voy a verla porque me ha interesado. Sí, pasa mucho, pero también pasa justamente lo contrario. No, yo no voy a verla porque es un modelo muy estereotipado. Yo cuando era pequeña jugaba a ser mecánica, nada, cosas así, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y claro, Claro. son personas que a su vez que son hipócritas, después van a ver otro tipo de cosa que va en contra de su ideología, pero que igualmente les gusta, ¿no? Entonces, es el máximo criterio que puedo dar sobre estas dos cosas, porque me ha tocado mucho el tema de Oppenheimer y Barbie. Dale, dale, no te preocupes, pero ya para cerrar, danos unos tips para ser un cinéfilo mamador, a ver, así. Unos cuantos tips, unos cuantos tips. El único que puedo llegar a dar es que cuando estés viendo una obra, que verdaderamente la veas porque amas el cine, que quieras disfrutar y quieras sentir cosas nuevas y no fijarte solamente en un disfrute de un rato, no, fijarte en algo que te puede dejar pensado durante mucho tiempo, hacer un análisis propio sobre ello, igual que lo haces con un libro, pues igual con una cinta. Poco. Eso es propio de un cinéfilo mamador, porque yo miro la película porque estoy aburrido nomás y quiero distraerme un rato. ¿Qué voy a estar? Ah, no, no, mírala porque amas el cine. Yo quiero desaburrirme nomás un rato. Sí, Pero sí, bueno, sí. bueno, sí, es propio de un cinéfilo, ¿no? De que no mereces ver una película si es que no vas al cine. No vayas al cine si es que no vas al cine. No, es como que, bueno, sí, ¿no? Al final yo creo que el cine nos da experiencias muy bonitas y un agrado total tenerte aquí. Itamar, ¿podrías decirnos qué hora es ahí en España, por favor? Sí, claro, un momento. Ahora mismo son la 1:15. Por, por favor, dejen un like porque Itamar se ha amanecido por nosotros para que pueda estar aquí en esta entrevista platicando sobre cine. Va a haber una parte 2 en donde sí nos va a dar más tips de cómo ser cinéfilos mamadores, así que no se la pueden perder. Muchas gracias, un abrazo tremendo, sabes que te aprecio bastante. Si quieres despídete ya para que vayamos cortando. Ok, sí, vale, pues muchísimas gracias por traerme aquí. Era algo que llevábamos planeando bastante tiempo y algo que verdaderamente quería, ya que es un canal que me encanta por el tema de teología que se toca, que son temas bastante buenos. Y principalmente a dar las gracias por eso, por darme la oportunidad de estar a día de hoy, hablar sobre estos temas y sobre la experimentación de ellos y sobre lo que se ejercita en toda la sociedad. Perfecto, muchas gracias chicos, dejen su Ok, like y síganos, ¿no?